Hare Krishna, muy buenos días a todos los que nos siguen aquí en Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, pues ya son buenos medios días, etcétera, etcétera, y los que nos siguen en todos lados. Vamos a tener hoy nuestra clase matutina aquí en Saltillo de Bhagavatam, en Radha Govinda Mandir. Vamos a leer varios textos, pero empezando por el texto número 2 del capítulo 10 del cuarto canto del Srimad Bhagavatam, titulado Dhruva Maharaj pelea con los Yaksas. Ya dimos la reverencia, vamos a leer el sánscrito directamente. Este texto, el Srimad Bhagavatam, para los que nos escuchan, que no tienen tanta información, es un libro muy importante de la historia sagrada de la India, de los textos sagrados de historia. Se llaman Puranas, los libros, las antigüedades, significa eso, los libros de las historias antiguas, sagradas. Y vamos a tener este libro especial, el Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam, es el libro sobre la vida de Krishna. Nada más que como primero da todos los antecedentes históricos antes de Krishna, desde la creación hasta la época de Krishna, sus ascendientes, hasta llegar a la época de Krishna, y ahí luego viene el homero más grande del libro, que es el 10º canto del Srimad Bhagavatam, y la parte última, el 11º, que es el fin de las últimas historias de Krishna y la partida de su dinastía, cómo se destruye su dinastía, y Krishna hace su regreso, su ascensión al mundo espiritual. Y el número 12 ya nos habla profecías de lo que va a pasar en el futuro. Sí, está así como se constituye este Bhagavatam y los libros Puranas, ¿sí? Entonces estamos leyendo el texto 2. Uliang api variayang vayo patria mahabalang patran udbala namanang yosi ranan ayidana. El gran poderoso Dhruva Maharaj tenía otra esposa, de nombre Ila, que fue hija del semidios Vayu. Para ella, así ella tuvo un hijo llamado Utkala y una muy bella hija. Siguiente texto. Utamasta akradoho Vigayan Vadiyasaya Hatapunya Yanendrado Tan Matsya Gatingata. El hermano mayor el hermano menor de Dhruva, Utama, era aún así, no estaba casado, y un día fue a una excursión de caza, una partida, y fue matado por un poderoso yaksa en las montañas Himalayas. Junto con él, su madre Suruchi también siguió ese camino buscando por su hijo y murió. Siguiente texto. Dhruvam Brati Vadan Suto Kaparsma Susarpita Gitran Nyandana Astaya Gata Punya Yalal Yalan. Cuando Dhruva Maharaj escuchó la matanza de su hermano Utama por el Yaksa en la montaña Himalaya, siendo sobrecogido por lamentación e ira, él tomó su carruaje y fue a traer la victoria sobre la ciudad de los Yaksas, Alakapuri, significado de Srila Prabhupada. Dice así. Dhruva Maharaj se volvió enojado, sobrecogido con tristeza y lleno de envidia a los enemigos. Envidia, en inglés, envious también significa coraje, ¿no? Coraje, rencor, ¿sí? Y fue incompatible con su posición de gran devoto. Este malentendimiento de un devoto es que no debe ser iracundo y envidioso y sobrecogido por la lamentación. Dhruva Maharaj fue el rey, y cuando su hermano fue matado de una manera inceremoniosa, o sea, de una manera inapropiada, es el deber de él tomar una revancha, o sea, una venganza a los yaksas de los Himalayas. Ongayanati Miranda Yanan Yanas Alakaya Chaksurumiritan Yenatas Maisigura Benamha. Si Chaitanya Manovistan está pitan Yenabutale, Swayan Rupa Kadamahian Dadati Swapadantigam. Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Yaya Dvaita Gadahar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muchas gracias a los tres que nos están siguiendo este día. Muchas gracias por seguir nuestra clase. Ya realmente hemos dado clases por Zoom y las pasamos
¿verdad? Y luego los días que vamos a poner nuestro estante de libros, salimos más temprano y nos escuchamos una clase de Srila Prabhupada. Ayer escuchamos una clase muy bonita de Madhusevita Das que dio para BBT, muy bonito, habló de la importancia de preservar las enseñanzas de Prabhupada y cómo las enseñanzas de Srila Prabhupada no están condicionadas por ningún contexto cultural, sino son las palabras de un alma totalmente autorrealizada que nos da información perfecta del mundo espiritual. También queremos comunicarle que mañana aquí en México es el Panda Vaniriyal Ekadasi o Bhima Ekadasi. Este Ekadasi es muy poderoso porque por guardar ayuno, incluso sin agua, equivale a haber ayunado así totalmente el voto de Ekadasi sin agua, todos los Ekadasi. Si uno por casualidad va a romper un Ekadasi este día, en el transcurso de este ciclo, debe de guardar este ayuno para que ya no pase eso para las siguientes Ekadasis. Así es como si uno ha guardado todos los Ekadasis. Y también si uno lo rompe, lamentablemente conozco gente iniciada que no sigue los Ekadasis, o sea que se les hace muy fácil no seguirlos, ¿no? Y eso es muy pecaminoso, de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Sí, la gente incrédula, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. No le importa. De hecho, la gente asúrica, la gente que es así jacobina, antidios, ¿verdad? Antiespiritual, ¿no? Ellos lo que no quieren es tener restricciones. De hecho, eso lo dice la Prabhupada, ¿no? Es un acto de rebeldía. Personas que no quieren escuchar las enseñanzas de Krishna y tratan de desafiar para no seguir restricciones, ¿no? Así es, esa es la diferencia. Es como el ciudadano que sí obedece la ley y el ciudadano que no obedece la ley. Así es. Esa es la naturaleza de las personas así. Muy bien. Bueno, entonces es interesante esto, ¿no? Que esta historia de Dhruva Maharaj es la historia puránica. Ya en términos, yo soy un científico social, ¿no? Tengo un doctorado. En términos de historia, en realidad, uno de los grandes enigmas para el conocimiento humano y de la ciencia en la actualidad es saber el origen del hombre. Es un enigma, o sea, nadie sabe. Hay hipótesis, hay teorías, pero cómo fue el origen del hombre, no se sabe. O sea, de hecho, más allá de 8.000, 9.000 años, todavía no se sabe mucho de la historia del hombre. Lo que sí nos podemos dar cuenta que las mismas ciencias naturales, la geología, la paleontología, todas nos arrojan que no era el mundo como ahorita lo conocemos, no era así. O sea, había animales muy grandes, gigantes, había situaciones muy diferentes, ¿no? Los árboles también fueron gigantes, eso se ha encontrado, ¿no? En el libro del registro fósil que deja las capas de la Tierra, en el ámbar fósil, el ámbar es una savia de árboles gigantes de otras eras, y estas eras de la época jurásica, que se hicieron, al estar en la Tierra, se hicieron mineral, se hicieron fósil, y dentro del ámbar hay en Alemania un museo que tiene precisamente muchos ámbars, que tienen muchos insectitos y animales que quedaron pegados en esa savia y se murieron, desde ranitas, arañitas, lagartijas e insectos, y son de más de 100 millones de años, de acuerdo a los estudios geológicos, y son igualitos los animales, no hay diferencia. Mosquitos, igualitos a los de ahorita, sin ninguna diferencia. Eso es lo que dice el registro fósil. También los dos científicos y devotos de Krishna del Instituto Bhaktivedanta, Sadaputa Das, el doctor Richard Thompson, y Dutakarma Das, también doctorado por el Bhaktivedanta College de Bélgica, mostraron en su libro Forbidden Archaeology, la arqueología olvidada, la historia oculta de la raza humana, muestran muchos hallazgos de seres humanos a miles y millones de años, porque según el modelo, digamos, más actual ahorita del Darwin, que siempre está cambiando, es que el Homo sapiens, primero decían que 40.000 años vivió en la Tierra, ahora ya dicen que no, que ya hace casi 150.000 a 200.000 años atrás vivió el hombre, el Homo sapiens, y que antes solamente había homínidos y así otras especies, no seres humanos, Homo sapiens.
pero nada más eso, bueno, en ese libro se muestran evidencias de que no, que hay mucho más, es la antigüedad del ser humano, o sea, el origen del hombre no se puede saber a través de un método empírico, es una realidad metafísica, está más allá de lo que podemos, porque nadie puede viajar al pasado, nadie puede viajar al pasado y decir, "Shh", hasta el pasado, ver qué pasó en el pasado, y mira, ya encontramos el origen y regresar, ¿no? Como por ejemplo, era muy común en la gente materialista, la gente ateísta, jacobina, era muy común que ellos les gusta imaginar, ¿no? Como algunos asiasuras, ateos, ¿no? Que dicen que en el hombre, en el pasado, el hombre cavernario sintió miedo. Y en su mente, y por las fuerzas naturales, y al tener el temor hacia todo, creó la idea de un Dios creador. O sea, fíjense, generalmente esa gente que propone esas ideas, como fue el señor Marx, que dijo ese tipo de argumentos, ellos dicen que solo creen en la prueba empírica, la prueba física que se observa, observable. Pero ¿cómo hablan del hombre del cavernario que nunca observaron? ¿Cómo habla lo que en su mente creó? O sea, se requiere ser un telépata, ¿verdad? Un vidente, con una bola de cristal. Es un tipo se llama sofisma le pueden decir sofisma de oráculo. Los oráculos eran así como hacían en Delfos y otros, los videntes echaban así humo, freían fuego, o traían una bola de cristal, ¿verdad? En el agua y veían el pasado y el futuro. Así esa es una adivinación del pasado, ¿no? Que el hombre en el pasado. ¿Cómo pueden hablar, cómo se puede demostrar empíricamente eso? Lo que se puede ver que en el hombre primitivo, que todavía existe, porque existe el hombre primitivo y existe el hombre, digamos, domesticado, ¿verdad? El hombre domesticado como nosotros, que vivimos en el zoo humano, el zoológico humano, así le llaman, ¿no? La gran megalópolis, la gran ciudad, son zoo humano, o sea, son el zoológico humano, ¿no? Bien deshumanizados. El hombre primitivo existe, hay gente que es paleolítica todavía, que son recolectores, cazadores, que ni siquiera se cosechan, ahí están vivos y coleando, no han cambiado. Y está el hombre que vive en la ciudad, ¿no? El hombre del zoo humano, ¿no? Que se siente muy orgulloso, vive un zoo humano. Ahorita vamos a hablar de eso. Existe, ¿no? Y vemos que los hombres así que viven naturales, por decirle primitivos, o sea, más naturales, más agrafos, de la naturaleza que a veces conserva más la naturaleza que el hombre civilizado que está muy orgulloso de vivir en una megalópolis, en su zoo humano gigante, ¿no? En el zoológico humano gigante de las megalópolis. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se llama? Los casos reales que hemos visto, que donde prestan adoración y culto, en el caso de Nueva Guinea, hay lo que se llama Charles cultos cargos, los antropólogos estudian esto de religión. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ahí en la Nueva Guinea, en todos esos lugares, los aviadores aterrizaban en pistas, ¿no? Y estos personajes veían que los aviadores se hicieron puertas así, de Estados Unidos, y sacaban fuego así, chum, con encendedores, con una cajita, chum. Entonces, ellos en su narración oral dicen que unos seres eran como dioses, unos seres muy así que vinieron del cielo, llegaban así en naves de metal, y llegaban y aparte traían del cielo, traían comida, y la traían con metal y la abrían, así había comida cocinada y sabía rica, y hacían fuego así con sus manos, con una cosita, sacaban, pero tenían que estar pegando pedernal y con un arco, aparte volaban en pájaros de hierro, que solo se volvían vivos cuando ellos los tocaban, eran dioses, o los adoraban así, incluso se fueron de ahí los pilotos, ya no regresaron, y ellos ahí hasta las veces hicieron aviones de paja y todavía componen las piezas que un día vengan los dioses a traerles de comer del cielo. O sea, inocente la gente, no muy inocente. O sea, piensan que son dioses. Así es como se hacen cultos, parten de algo, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, hay cosas ahorita que la ciencia no puede explicar. ¿Cómo se crearon, cómo trajeron esas megapiedras de tantas toneladas que las más cercanos yacimientos de piedra están a muchos kilómetros, 2.000, 3.000 kilómetros, en el desierto a Egipto para ponerlas y transportarlas? Si ahorita con grúas para moverlas es tanto trabajo y duran tanto tiempo, ¿cómo lo hicieron los egipcios para traer esas superpiedras de tantas toneladas? Y luego fijarlas
con un corte perfecto, tiene que ser un corte perfecto que se meten y tienen una barreta de hierro como un tipo Lego que se meten en medio para que se traben. Y esa misma, y no se puede pasar ni una siquiera, queda tan pegado que no se puede meter una navaja de rasurar ahí, una cúter, ¿no? De esas así de exactas, cúteres delgaditas, no se puede meter. Entonces, y ese tipo de construcción también está ya en Tiwanaco, la misma construcción, a metros y metros y que lejísimo de los yacimientos de piedra, ¿cómo lo hicieron? Y generalmente, por ejemplo, esas pirámides enormes para los dioses, si lo vemos que el hombre más natural, ¿cómo se llama? Cuando es como hizo, como porque vieron seres que eran seres humanos que viajaban, eran pilotos, viajaban del aire, y traían latas, tiraban del cielo sus pájaros, tiraban latas de comida, que las abrieron y era comida, y nos las cambiaban por frutas a nosotros, les daban las conservas para comer frutas frescas por conservas, y estaban fascinados, y prendían fuego así con cualquier cosita, no con un arco, y tenían armas que disparaban fuego y mataban, no como las lanzas, no, y sus pájaros también mataban a otros pájaros del fierro y así, ¿no? Entonces, para ellos eran seres dioses, ¿sí me explico? O sea, entonces así es como la religión sucede a partir de un contacto con algo superior. Así también, tantos templos a los semidioses que hay, a los devas, ¿no? Del agua de lluvia. Me explico, tantas, y ellos cuentan en sus relatos, lo que se llama leyenda, ¿verdad? Que va pasando que no, esos dioses traían muchos poderes, y de repente no falta alguno que se enamoró de alguna muchacha de esas de ahí, de naturales, y dejó algún niñito, y tuvo un niñito güerito de los dioses. La muchacha tuvo un hijo de los dioses, un hijo divino, así como pasó, ¿no? Ha pasado. Entonces, eso es lo que se puede observar. No es que el hombre imaginó que por acá, esas cosas, por el miedo. O sea, yo no sé cómo esos van al pasado, ¿no? En realidad, eso son lucubraciones, no es la realidad. Así también todos esos grandes templos que hay inexplicables, las pirámides, cómo se construyen, que son extraordinarias, y todas las sociedades en sus libros escritos y en su tradición oral nos habla que los dioses tuvieron hijos con las mujeres, que eran los héroes famosos, eran muy poderosos, nos habla de esos dioses, de esos que tuvieron contacto con el ser humano, y hay información increíble que no tiene explicación. Por ejemplo, el Surya Siddhanta, un texto de la astronomía védica, dado por Surya, fue ya se cortó la luz, se fue el internet. Vamos a ver qué pasa. Se fue la luz, ¿verdad? Bueno, a ver si. Ya vino, vamos a esperar que conecte otra vez. Vamos a esperar que se conecte. ¿Ya está conectado? No creo porque tiene que andar. Ok, ya estamos otra vez al aire. Sí. Entonces, así, es que se fue la luz tantito. Entonces así pasó, ¿no? Que estos narran que incluso a veces a la muchacha que se casó con este dios que vino, se la llevó en su pájaro volando, ya no, y luego volvieron a regresar llegaron en un barco aquí, y sí, en un barco, hacían flotar el metal, son dioses, son súper milagrosos, y mira, y llegaron ellos con un montón de niños así que eran mitad así un poquito morenitos, como así, y ojos verdes y azules, como el papá, el dios, eran poderosos semidioses, ¿no? Héroes, así. Bueno, entonces así también pasó con la religión, ¿no? Parte de un hecho, ¿no? Parte de un hecho. Entonces, la historia que nos narra la literatura védica es muy diferente al concepto de mito, ¿verdad? Se la ha utilizado, en realidad. Ok, ya llegamos otra vez. Bueno, entonces sí, así fue. En el pasado, como dijimos, todas las historias del pasado, de la humanidad, nos dicen esa conexión entre los devas con los seres humanos. ¿Sí? Nos dicen cómo vinieron a la tierra, cómo tuvieron contacto con los seres humanos, tuvieron hijos. En todas las culturas hay eso, con los seres humanos. Se hicieron templos enormes en honra de ellos, porque venían los devas. Hablamos del Surya Siddhanta. Por ejemplo, hay un deva que controla el sol. Claro que sus cuerpos no son como los nuestros, son más ígneos. Este deva enseñó la ciencia astronómica a Mayadávana. Él es un ingeniero de los planetas. En los sistemas planetarios, la cosmogonía védica, dice que hay, así como otras cosmogonías de mesoamericanas y otras, casi todo el mundo antiguo, que si sean 7 mundos subterráneos en el planeta parte baja de la Tierra, bajo la Tierra, y 7 celestiales hacia la Tierra.
Entonces los habitantes de los planetas así que se llama debajo de la Tierra, a ver, no debajo de la Tierra, no, sino bajo del planeta Tierra, o sea, hacia abajo, hacia la parte sur del universo, esos planetas están habitados por seres que se llaman asuras, se llaman los patalas, los atalas, patalas, rasatala, vitala, todos son nombres así, ¿sí? Entonces, esos seres son de tendencia asura, o sea, de tendencia tea, y son muy científicos, y hacen naves muy así sofisticadas, hacen sociedades muy sofisticadas, a lo mucho adorarán a algún deva como el señor Shiva, y tienden a ser así muy materialistas, o sea, muy mundanos, muy materialistas, no son muy seguidores de Dios. Y los que viven después de la tierra hacia arriba, Noswarga locas, Yana loca, Tapar loca, en los sistemas planetarios esos, se les llama devas, o sea, seres divinos. Y algunos se encargan de controlar la naturaleza, las fuerzas naturales, ayudan a Dios en ese servicio, controlan la lluvia, el agua, todo eso son los devas de las fuerzas naturales, ¿no? Entonces, esos devas en sánscrito eran divinos y a veces les ha malentendido como dioses, aún por los mismos hindúes y en otras culturas, la gente en la devoción popular. Pero estos devas y estos asuras, Mayadavana recibió información de Surya sobre cómo eran los sistemas planetarios y todo eso, de la Tierra, sistema planetario, y las distancias que tiene de aquí a la Luna, el diámetro de la Tierra, el diámetro de la Luna, el diámetro de Venus, las distancias de aquí a la Tierra, de todos los planetas, exactamente como lo ha comprobado apenas la ciencia moderna, con una precisión, con una diferencia de pequeños mínima, de muy porcentajes mínimos de diferencia, prácticamente la misma distancia de los planetas, todo eso. Entonces así también hay mucha información que ha dejado los devas en el mundo, ¿no? Como esa arquitectura tan maravillosa de las pirámides, del pasado. O sea, lo más antiguo que vamos al pasado, o sea, vamos a cosas antiguas, encontramos construcciones y astronomía interesantísima. Para hacer una pirámide se requiere altas matemáticas, o sea, gente muy científica la que hizo eso. Y luego están alineadas con las constelaciones, en fin, todas esas ciencias. Y hubo mucha ciencia en el pasado. Y en los Vedas se nos habla mucha información científica, en los Puranas sobre todo, descripciones de las naves vimanas, también del universo, se nos habla también de los 7 mares, los 5 continentes, y 7, porque Oceanía y ¿cuál es el otro? La Antártida, no sé. O sea, nos da mucha información científica, los Puranas, pero la historia de ahí nos habla de ese mundo mágico, ¿no? Hubo un mundo mágico en el pasado, como todas las culturas lo tienen en sus tradiciones orales y en sus escritos. Los griegos, toda cultura, que es lo que se le llama las mitologías de los pueblos, o sea, como despreciando, ¿no? Muy lamentablemente ese mal uso de la palabra mitología vino por parte del cristianismo. Muy lamentable el cristianismo primitivo. Ahorita no tienen esa versión, ya ha cambiado mucho, pero en aquel tiempo la idea de ellos, especialmente el señor San Pablo de Tarso, que era muy intolerante con los cristianos y los mataba y luego se hizo cristiano. Él fue muy intolerante al predicar a los griegos, diciendo que los dioses de ellos eran falsos, religiones falsas. Por lo tanto, ellos le llamaban mitología a sus relatos de sus historias, de sus héroes, sus relatos clásicos. Mitología quiere decir relato, un relato, ¿no? Que es lo que se relataba, no algo falso, ¿me explico? Y ya toda religión que no es la suya es mitología y es falsa. Ya se quedó eso en el inconsciente colectivo, ¿no? Ya está en el imaginario colectivo, está la idea necesaria de que todo lo que no es religión cristiana es falsa. O sea, mitología es falso, igual a falso. Y ahora actualmente los estudiosos, las ciencias sociales que estudian al hombre, mitología no necesariamente es falso, sino que decir historias presentadas de una manera simbólica, etcétera, porque no creen en los milagros. Pero la misma Biblia está llena de historias así, supernaturales y milagrosas. Voy a ponerles un ejemplo, el hecho, porque a veces los incrédulos se quieren así, creen o sea, se autoengañan, muy arrogantemente le dicen a la gente que conoce estas antiguas historias y que a la gente que practica una religión, ya sea islámica, cristiana, budista, le dicen, oh, usted es pura mitología, pero no sé qué. Sí, porque por ejemplo en los hadith se dice que Mohammed, ¿verdad? Una vez llegó una yegua celestial alada con cara de mujer y lo subió y voló, se llama el Miraj, ¿verdad? Que voló a través de los 7 cielos de Alá hasta llegar al trono de Alá, fue al cielo y regresó. O en la Biblia, en la Torá, se hablan muchas historias así, ¿verdad? Por ejemplo, Elías, que Dios mandó un carro de fuego con caballos de fuego, llegó, lo subió y se lo llevó al cielo, y solo regresó como Juan el Bautista, reencarnando como Juan el Bautista, así dice la Biblia, renació como Juan el Bautista, dice en el Testamento, Jesús y sus seguidores. Dijo eso, que era Elías que había renacido como Juan el Bautista.
¿cómo se llama? Hacía muchas historias, ¿no? Que alguien se metía al fuego y no se quemaba, como Prahlad y algunos personajes bíblicos, o que caminaba Cristo sobre el agua, ¿no? Que volaba, que se ascendió al cielo, que se hizo una ascensión, que revivió de los muertos, que resucitó gente, cosas supernaturales que desafían las leyes de la física, que paró el clima, paz, que ató la tormenta, que Jesús o Moisés también hizo sus milagros, abrió el mar muerto y muchas, así, muchas historias supernaturales, ¿no? Y a veces, y también en los textos budistas hay esos milagros, en los textos islámicos, en los textos, ¿cómo se llaman? Dice, cuando nació Mohammed dijo, Ala ilaha Mohammed, ala lula, rasagulala, o sea, cantó esa declaración de fe que hacen ellos, la cantó Bebito. O Buda, cuando salió de su mamá, dijo, he venido a establecer el Dharma, y caminó Bebito así, recién nacido, y cada vez caminaba, salía una flor de loto en la tierra, sin agua, que eso no pasa. O sea, se llaman milagros, ¿sí? Pero para los incrédulos, dicen, no, es la mitología, eso es mentira, eso es cuento, eso es así, ¿no? Pero fíjense, qué chistoso, que no tiene sentido hablar así. Por ejemplo, ¿cuántos cuentos hay de princesas y de príncipes? Muchos, ¿verdad? Pero ¿no existieron los príncipes y las princesas? Existieron. ¿Eh? Entonces, porque se las llama las tradiciones orales, ¿sí? En el pasado la gente transmitía así la historia, ¿no? La transmitía como era la historia científica, que se pone a ver cuántos cabellos tenía la crin del caballo blanco de Napoleón. ¿Sí me explico? No. ¿Cuánta popó salí? ¿Cuánto pesaba su popó? No, o sea, no se perdían el tiempo en eso. Yo sé, la historia para alentar valores, y por ejemplo, se hacían los cantares de gesta, ¿no? Que el sí campeador de un espadazo mató a miles de sarracenos y ya muerto lo suben a su caballo y gana la batalla a los sarracenos, ¿no? Porque piensan que estaba vivo. Y así son historias así épicas, epopeyas que animan el carácter nacional y no como Roldán. Roldán, ¿no? Que toca su genofante, su cuerno, y subió a cientos de kilómetros, y por eso lo escucharon y vinieron a hacer el refuerzo, el ataque, ¿no? Peleando contra los españoles y contra los árabes, las fuerzas, y así, ¿no? Y así fue la historia de Roldán, que se canta con emoción, y es que el rey Arturo, y que el rey y el rey otro, San Jorge mató al dragón, y la Biblia habla de dragones, habla de esos lagartos gigantes que ahora llaman dinosaurios. Que ahora nos ponen a tiempo atrás. Hay evidencias también de que el dinosaurio estuvo vivo hasta hace poco, y hay unos que todavía viven en el Congo, lo están estudiando todo eso para información de todos. Por ejemplo, los asuras dicen, ay, ¿tú crees en el unicornio? Se burlan así, ¿no? Que hablan en algunos textos, hasta en los diarios de Platón, que había unicornio, que era un caballo, un tipo de caballo que tenía un cuerno, ¿verdad? Que tenía poderes mágicos, ¿no? Pues resulta que ya se encontraron cadáveres de unicornios, ¿verdad? Ya se le reconoce como una parte de la fauna. Tal vez no con lo mágico que se cuenta en la historia, pero ya se encontraron restos de unicornios. Otros dicen, ay, pero los mitos. Por ejemplo, un mito moderno es Santa Claus, ¿verdad? ¿A poco tú crees en Santa Claus? Sí, pero Santa Claus, San Nicolás, fue una persona histórica. Hay unos que dicen que vivían ¿cómo se llama este lugar, verdad? Ahí en Constantinopla, donde estaba Turquía. Otros dicen que no, que era alemán, que era un santo alemán, pero fue una persona histórica, que cuando era el 24 hacía juguetitos y los regalaba a los niños, ¿sí? Y ya lo del trineo mágico y que vuela, pues ya son, digamos, lo que se le llama el mito en torno a la figura histórica, o sea, ya digamos, las representaciones así, ¿verdad? Simbólicas, etcétera, etcétera. O por ejemplo, no, o sea, sí me explico, pero todo eso así era la historia del pasado. Y todos los textos sagrados hablan que hubo gigantes, también ya se han encontrado evidencias de gigantes. A fines de 1900 hay todo un documento, un libro documentado de un caso de demanda que tuvo el Instituto Smithsoniano por haber encubierto huesos de gigantes, de hombres de 4, 3, 5 metros. Hasta recientemente hay un investigador muy famoso que es periodista, que investiga todo tipo de casos, tiene programas de radio, también de YouTube, y es una persona muy seria, porque si andas difundiendo mentiras te pueden meter a la cárcel en Estados Unidos. Él entrevistó a Marines que aseguran que encontraron un gigante en Kandahar y lo abatieron. Un gigante como los que escriben los Vedas, un Rakshasa, que tenía doble dentadura así, de 6 dedos, casi medía 5 metros, que era de color grisáceo, ¿cómo se llama esto? Con pelo cobrizo, como lo escribe el Bhagavatam,
Y ese Rakshasa, con su piel así, su lanza, había matado una patrulla y llegaron a la cueva donde vivía y estaba lleno de cadáveres de animales y de seres humanos y también los restos de los marines. Y sale y mata a uno y lo aventaron, hasta que lo tumbaron. Y se lo llevaron y él entrevista hasta el piloto, aunque le ponen así porque es peligroso, porque sí les puede meter en un problema. Vaya, su rastro queda cubierto, pero ya dejaron, ahí está la evidencia, está en YouTube, vean, el gigante de Kandahar. Si alguien transmite mentiras así, lo puede meter a la cárcel. ¿Sí me explico? Y más, ¿me entiende? Pero porque ahí está el señor, ahí sigue presentando todas sus informaciones. En fin, el mundo es más enigmático lo que nos presentan. Y hay huellas de gigantes en muchas partes, de hombres, pies muy grandes, de que eran muy grandes. También Clavijero, que ya vivió en la época del siglo de las luces, del cientificismo, siglo XIX, un historiador científico ya de la época científica, él asegura en su nota número 4, si no recuerdo, escribió un artículo sobre eso en la revista Crítica, que lo hice en la universidad, cómo han encontrado huesos de gigantes aquí en México, desde Baja California hasta allá, Yucatán, han encontrado huesos, fémurs de hombres de 5, 4 metros, gigantes. Y la Biblia habla de gigantes, los Vedas hablan de gigantes, todos los textos sagrados de antiguos hablan de gigantes, y que el hombre vivía miles de años. Es la historia real de la humanidad. Que como digo, no es la historia positivista, cientificista de ahorita, que tiene que medir cuánto pesaba la popó del caballo y cuántos kilos de popó echaba el caballo de este o el otro, ¿no? Cuánto pesaba la herradura y cuánto pesaba me explico, está todo calculado así, todo así, tan estricto. No, esa historia era una historia épica, literaria, era una historia tipo literaria, narrada así, pero de que hay hallazgos de que sí. Y esa es la historia real. En los Vedas se nos habla de una manera, primero nos da mucha información racional, filosófica, científica, analítica, que apenas está descubriendo la ciencia. Como por ejemplo, cómo se forma el bebé en el vientre. Apenas lo descubrió la ciencia, ya con tecnología avanzada. Este conocimiento hasta hay templos en que hay relieves de los espermas, cómo se va creando el bebé en el vientre. Hay un templo de eso ahí en la India, basado en el Mahabharata, en el Garbo Upanishad, que habla toda la vida en el vientre, y el Bhagavatam, explicado por Kapila, que es Krishna mismo, es un avatar de Krishna. Porque el conocimiento védico es libre de 4 defectos. ¿Sí me explico? Libre de 4 defectos, los errores epistemológicos. Así nos Vedas se dice, ¿verdad? Se nos dice, y toda la tradición Vaishnava de los acharyas, que Vyasa escribió los Vedas, puso por escrito, ya sea dictándose a los Aganés, al Mahabharata, a sus discípulos para que les ayudaran, pero estuvo componiendo los Vedas, si es el maestro compilador de los Vedas, que este conocimiento fue compilado por Vyasadeva, que es un avatar también, por eso está libre de los defectos, ¿sí? Incluso Vyasadeva vive aún en Badaika Ashram, porque ahí hay un valle bidimensional en Badaika Ashram, en Samyapras. Hay varios, ¿no? Pues también está Zambala, le llaman Shangri-La, así le llaman, que es un lugar que ahí hay un valle que donde entran, y ese lugar viven muchos sabios. Pasa el tiempo diferente, es un lugar hiperdimensional. Y Madhavacharya fue allí, Sankaracharya fue allí, y Nityananda Prabhu fue a ver a Narayana Rishi, y a Vyasadeva entró y tuvo pláticas con Vyasadeva. Porque uno puede, ahorita ya está el templo, está la cueva, uno va, donde Vyasa compiló los Vedas. Ahí está la cueva, donde fluye el Saraswati, ahí está la cueva. Ahí es un templo ahora con una murti de Vyasadeva ahí, hay que irlo a ver. Pero las almas, así que son trascendentales, pueden entrar a la dimensión, se abre el portal y entran a la dimensión. Platicaba una vez un explorador que encontró a un monje tibetano que le trajo una flor, ahorita se metió a esa parte y rezó con unas flores de loto, porque tienen poderes místicos, pueden entrar a esas dimensiones, son poderes místicos. Ahorita muy apenas el FBI tiene detectives psíquicos, ¿sí? También la CIA tiene espías psíquicos, que con eso se encuentran cosas. Cuando ya se agotan todos los recursos para encontrar asesinos y cuerpos que no encuentran, cadáveres, usan a los psíquicos y encuentran al asesino, dan con el asesino, o sea, encuentran hasta el cuerpo y todo eso. Y eso es real. No es que no. Y en Stanford, Richard Institute y la Universidad de Duke, ¿verdad? El doctor Ryan, y tiene un departamento de parapsicología donde estudian todos esos fenómenos. O sea, es una realidad que en Cali el hombre va perdiendo más y más y más y más. Y podemos entrar en lo que se llama folclore. Sí, en el folclore también hay cosas muy sobrenaturales todavía, chamanes que tienen poderes místicos. Hay un investigador que se llama Martino, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama su nombre de Martino?
Este es un profesor que escribió el libro, se llama el libro El Mundo Mágico, donde investigó muchos chamanes de varias partes del mundo y también los medium de Europa que tienen también poderes psíquicos. El mundo mágico, existen los poderes psíquicos. Y por eso existe la historia védica. Claro, los materialistas les arde que les hables de eso, porque ellos quisieran negar a Dios, y es su base para negar a Dios. Pero como le digo, ¡ay, estos que creen en mitos! Por eso Santa Claus, ¿verdad? Es un mito, claro, pero es una figura histórica que está detrás de él. ¿Sí me explico? Pero ellos sí creen cosas sobrenaturales. También la teoría evolutiva, lo han dicho muchos científicos, a varios científicos muy respetables, que es mito, es mito. ¿Por qué? Porque habla de cosas que no se pueden demostrar. Y a ver, por ejemplo, a veces es uno como un dicho que se le dice a los niños ahí en Veracruz, yo también se lo digo a los gatitos, cuando están fastidiando a los gatitos. Mira, vete a ver si ya Daisy, una perrita vecina, ¿no? Vete a ver si ya tuvo un pollito, un pajarito, un bebé pajarito. O sea que una especie tiene otra especie que no es, ¿no? Así es la teoría evolutiva. ¿Cómo es que la perrita tuvo un pajarito? ¿Me explico? O la pajarita tuvo un perrito, así la monita tuvo un ser humano, el conejo tuvo un caballo. O sea, eso también es un cuento. O sea, realmente no hay manera de explicar el mundo si no recorremos a lo supernatural. Es necesario. Y ahora que ya el Pentágono acepta abiertamente que sí hay UFOs, objetos no identificados, que son tecnologías que no tiene el ser humano, y están abiertas la posibilidad de que no sean de esta tierra. Ahí está, pero ya lo están aceptando, lo reconocen oficialmente y tienen un departamento dedicado a investigar todo eso. En fin, todo eso, bueno, podemos entrar en todo ese tema, es un tema interesantísimo. Y bueno, en sí, el Bhagavatam nos presenta una historia, la historia de la real historia de la humanidad. Y al ver los análisis tan filosóficos que hay en el Bhagavatam, con tanta racionalidad, la descripción de los elementos, de cómo está formado el cuerpo, tantas cosas científicas del universo, me explico, con tanta lógica, con tantas razones, con tanto análisis ontológico, lógicamente, tanta filosofía de respaldo racional, análisis ontológico, dialéctico, epistemológico, o sea, con tantas bases racionales. Esto prueba que es un trabajo de mentes maestras que vivieron, que nos dejaron este legado para que conozcamos el pasado. Entonces no sobraría nada estudiar. Ya hay científicos que están estudiando el Bhagavatam. El Instituto Bhaktivedanta ahí en Berkeley, California, tiene un buen grupo de científicos amigos que están interesantísimos, están investigando todo lo que habla de materia física del átomo, todo lo que habla aquí, estos conocimientos de estos textos. Bueno, vamos a parar aquí, agradecemos su atención a los que nos escuchen. Por favor, la vamos a subir a YouTube esta clase, denle like y la reparten cuando ya esté en YouTube. Compartan, recomienden el canal a todos, ¿verdad? Y si alguien quiere luego donar, hacer estas clases siempre de trabajo, de esfuerzo, les damos los detalles para que puedan donar a nuestro templo de Radha Govinda Mandir. Vamos a ver aquí a Radha Govinda Mandir. Ya es Radha Govinda, Srila Prabhupada. Vamos a despedirnos dando darshan de Srila Prabhupada.